bueno, hoy lo que nos proponemos es mirar y contar con qué es lo que están haciendo nuestros medios desde los territorios, ya sean campesinos, indígenas, populares y alternativos. Hoy nos acompaña un periodista, docente e investigador, Omar Rincón, desde Colombia, quien es un observador de los procesos populares y que nos encontramos, para quienes nos encontramos haciendo comunicación, información en clave decolonial, es un esfuerzo por difundir las problemáticas que ocurren en los territorios y por mostrar el conocimiento y las formas de estar en el mundo que no son eurocéntricas, ¿no? Desde una mirada no eurocentrista, y que se intenta visibilizar que existen muchas otras formas de existencia. Omar, te agradecemos que nos acompañes, queremos que te presentes y que nos digas cómo pensás que se posicionan o se visibilizan ante la sociedad los medios de comunicación alternativos o de organizaciones sociales, pueblos indígenas y campesinos, como es el caso de los jóvenes del Cauca, que ya vienen trabajando también con el cine indígena. Buenos días a la gente, a ustedes y a toda la gente de Argentina, y un abrazo amoroso y de Colombia, porque la situación que pues hace poquito estuve en Buenos Aires, en Córdoba y en La Plata, y la situación es dramática como lo que está pasando en Argentina. Se sale de todos los marcos interpretativos que uno puede hacer, es como una cosa rarísima lo que está pasando allá con la construcción del hambre y de la exclusión masiva en nombre de una libertad de empresa que no se entiende bien para dónde va. Yo soy colombiano y trabajo desde el campo de la comunicación y la cultura. Y hoy en día, con respecto al tema que ustedes mencionan, me interesa mucho pensar el asunto de la soberanía cultural, y es cómo podemos ser soberanos culturalmente, cómo podemos ser soberanos narrativamente, cómo somos soberanos frente a la producción de nuestras realidades. Y ahí eso tiene inspiración mucho en lo que ustedes mencionan, en las radios y medios comunitarios, medios en territorios, que se dan la comunicación que deben darse. O sea, en este momento la Argentina, por ejemplo, creo que la gran resistencia y donde hay un poco de esperanza y dignidad está en los medios que habitan en lo rural, en las comunidades indígenas, en las comunidades campesinas, en los territorios asociativos de agricultura familiar. Ahí es donde está habitándose la posibilidad de una soberanía cultural. Creo que de alguna forma también tenemos que hacer autocrítica de por qué los medios públicos no lo hicieron y no generaron activo social, o sea, por qué no se conectaron con la sociedad, se volvieron como un activo académico, que andaban en lo académico supuestamente haciendo una batalla cultural, pero en la práctica haciendo un periodismo igualito al de todo el mundo. Entonces me parece a mí que los únicos, en América Latina en este momento, los únicos medios que yo veo trabajando en claves locales, en clave territorio, en clave dignidad y esperanza, son los medios ubicados en los territorios de toda América Latina. ¿Cómo te parece que impacta el modo de narración o el modo de hacer comunicación, periodismo de estos medios, tanto para dentro de las organizaciones como para afuera en la sociedad general? Si querés, la sociedad blanca, hegemónica. Yo creo que el impacto es mucho más hacia adentro. Creo que hacia afuera es complicado porque el ruido mediático es muy grande. O sea, hoy lograr, por ejemplo, este video que estamos haciendo Noelia y Claudia y yo, lograr que mucha gente la vea es complicado porque al mismo tiempo hay 7.000 videos a la misma hora saliendo. Impactar hacia afuera en la Argentina es complicado porque es un país enfermo de noticias. O sea, yo creo que Argentina está enfermo de noticias porque tiene Crónicas, C5N, TN, La Nación Más. Y uno entra a cualquier café de la Argentina y termina informándose sin querer, sin que yo lo haya pedido. Es una agresividad que hay. Y ninguna realidad te produce 24 horas de información. Es imposible. Entonces, cuando uno llega allá, termina por enterarse de las boludeces que hace Milei porque están hablando de eso.
pero podría uno no mirarse. Entonces, en ese ruidaje mediático es muy difícil intervenirlo porque está construido de unas lógicas complicadas. Si uno intenta mirar TN, pues es como agresivo la manera como los periodistas interpretan la realidad. Ni siquiera es la realidad la que es agresiva, sino la forma de los periodistas. Pero también si uno se va a 6-5N, también le pasa lo mismo, como que uno termina por sufrir como de un espasmo de sentido y de ética. Entonces yo creo que ahí hay un problema en el afuera. En el adentro, y por eso yo creo que las medidas que ha tomado Milei, la que es más fea en comunicación para mí es la de Radio Nacional, porque la Radio Nacional sí estaba en los territorios, sí era la que se daba voz. En cambio, los medios comunitarios, los medios del común, los medios de la gente, para la comunidad dan información útil, informan de lo que la comunidad siente, piensa, hace. Es una comunicación útil para la gente. Tiene protagonismos de la gente que habita esa comunidad, de las hablas, de las estéticas. Constituye como un abrazar a la comunidad a través de la voz, de los mensajes, de la música, del acompañar. Y creo que en esa medida los medios comunitarios son muy importantes para el interno. Para el externo es complicadísimo porque no se trata solamente de romper el cerco mediático, sino que hay que romperlo también en otras estéticas. Mientras nosotros nos podemos dar estéticas tranquilamente al estilo Salta o al estilo Santiago del Estero o al estilo La Pampa, para afuera hay que competir con todo lo que yo llamo la culture, con una comunicación muy espectacular, muy light, muy de colores, muy de show, y eso no es lo propio de la comunicación comunitaria. La comunicación comunitaria casi siempre se parece a la gente que la hace. ¿Qué pensás vos de esto que hablas de la comunicación de los medios comunitarios que estás para adentro y la dificultad de impactar hacia el afuera? ¿Cómo pensás que puede romperse un poco quizás con la estética o quizás un trabajo desde las universidades? O sea, ¿cómo hacemos más allá de poder comprender qué pasa esto, ¿no? Yo creo que hay como 3 o 4 caminos. Un camino es lo que tú propones, las estéticas y los formatos. Tenemos que narrar en estéticas y formatos que podamos escrachar el mainstreaming. O sea, y en las comunidades hay gente. Si ustedes ven, por ejemplo, en cualquier comunidad hay jóvenes que son capaces de hacer música, de hacer TikTok, de hacer eso se puede, desde ahí es una fórmula que hay que buscarle que sea auténtica. Pero creo que la forma más efectiva, que es donde caemos mal nosotros, es parar de consumir eso que nos molesta. O sea, la mayor consumo de Clarín en Argentina lo hace gente que odia a Clarín. Entonces, si tú sabes que ese medio, que TN es un medio cínico, arrogante, que te quiere ver en la calle muerto de hambre, pues no lo ve, trate de no verlo. Pero es que lo vemos y vemos Clarín y oímos los medios que no tienen que ver con nosotros. Parar de consumir, es como, Noelia, es como cuando te dicen, por favor no coma mucho azúcar, que está enfermo, que te va a dar enfermar, y seguimos comiendo azúcar. O sea, entonces nosotros lo que tenemos es que parar el consumo directamente, o sea, y consumir aquellos lugares que se vinculen más con nuestra manera de percibir el mundo. Entonces lo que tenemos que comenzar es a trabajar desde los consumos, porque, digo, yo soy crítico de televisión en Colombia y la gente me manda críticas a programas de televisión, pues son los que tienen más rating. Entonces le digo, pero entonces, ¿por qué lo ve si lo odia tanto y no le gusta? ¿Por qué cree que es malo y lo sigue viendo? Dice, porque no hay nada más que ver. Es mentira, hay muchísimo que ver, hay muchísimo que trabajar. Entonces yo creo que tenemos que comenzar a tratar de ser más coherentes nosotros y tratar de estar desde otro lugar, porque si no repetimos
es como, casi que puesto en otro tema, es como si uno está en la casa y tiene una pareja que es violenta con uno y sigue ahí. Entonces, los medios nos violentan y seguimos ahí. Entonces, tenemos que huir de esos medios. Entonces, una solución es un consumo cultural mucho más responsable y más adecuado con nuestra salud mental y política. Y una tercera forma que se me ocurre tiene que ver con no olvidarnos que no todo pasa en los medios. Yo creo que las comunidades lo que más me enseña, en la época de Macri, por ejemplo, cuando yo iba por Salta y Jujuy, las comunidades tenían vida propia, tenían sus fiestas, su agricultura, sus ferias, sus maneras de convivir, de apapacharse. Y creo que eso es importante. No todo en los medios, hay mucho que ustedes en Argentina son muy de la juntada, del juntarse, del abrazarse. Por ahí pasan más cosas. O sea, no todo pasa por los medios ni por las tecnologías digitales. Pasa mucho por la vida comunitaria y eso es la comunicación en los territorios. El poder hablar con la vecina, el poder compartir una receta, el compartir un asadito cuando se pueda, el compartir una chacarera, el bailar juntos. Creo que eso se nos ha olvidado porque pensamos que la realidad existe solamente en los medios y en lo digital. Y queríamos saber cómo está repercutiendo, qué es lo que está pasando en relación de la comunicación allá en Colombia. Aquí en Ahora Colombia, con Petro también, ¿no? aquí en Colombia, pues es un país muy de derecha históricamente. O sea, hasta la izquierda, aquí hasta la izquierda es de derecha. O sea, yo digo que en Colombia yo soy de izquierda y llego a Argentina y soy de derecha. Porque somos un país liberal, aquí todo lo pagamos, nosotros aquí pagamos la salud y nos parece normal, pagamos la educación y nos parece normal, pagamos todo, aquí no tenemos nada colectivo. Esa universidad pública que ustedes tienen, que es tan maravillosa, aquí no tenemos una universidad nacional que tiene 40.000 estudiantes, ¿pueden creer? Una universidad de 40.000 estudiantes, eso tiene la Universidad de Salta o la Universidad de Jujuy, la UBA tiene 600.000 y en las del conurbano tienen otras 500.000. Hay 1.200.000 personas en educación pública gratuita universitaria. En Colombia tenemos que el 95% de la educación es privada. Por eso me alegra que en Argentina sigan defendiendo la educación pública porque es un bien cultural argentino. Entonces, en este país que todo es de derecha, los medios son un poco como La Nación y como Clarín, no tan explícitos, pero son proinstitucionales. Por culpa de la guerra, históricamente, los medios defendían supuestamente la institucionalidad democrática, entonces son pro poder, más que pro gobiernos, es pro empresarios. Los 4 o 5 grupos más importantes de Colombia son los 5 grupos dueños de medios. O sea, los 5 más ricos tienen los dueños de los medios. Entonces, ellos van a defender sus intereses. Y lo que pasa en este momento es que también tenemos una vitalidad comunitaria como Argentina, tenemos mucha radio comunitaria espectacular y todo ese tipo de cosas. Pero el gobierno Petro está enloquecido por el Twitter, entonces vive peleando por el Twitter y creando una realidad alterna del Twitter, más que gobernando. Eso está llevando a que se haya peleado con los periodistas, así como cuando Cristina se peleó con los periodistas, como Correa se peleó con los periodistas, ahora Petro lo hace en Colombia. Y es una pelea que sabemos que siempre se pierde, porque los periodistas son poco inteligentes y lo único que hacen es agredir con adjetivo. Entonces esto es adjetivo va, adjetivo viene, y lo que debería haber sido un proyecto de gobierno en comunicación, de hacer una comunicación popular, no se está haciendo, porque lo que tendría que hacerse es, en lugar de pelear arriba y andar en el Twitter, hacer comunicación en los territorios, hacer comunicación con la gente, hacer comunicación. Y eso no se está haciendo, están abandonados, no reciben apoyo financiero, no reciben atención, quieren ser manipulados para que hablen a favor del gobierno. Y me parece que no está bien. Entonces yo creo que en este momento es como una crispación mediática, porque, y ahí voy a hacer otro tema que me parece que es interesante, y es que tipos como Petro, pero también como Bukele, como Trump, como Milei, comunican para los periodistas. Y los periodistas se sienten súper emocionados y se pelean con ellos. No tiene nada que ver con la vida de la gente. Entonces me parece que es terrible que le demos tanto poder al periodista cuando el periodista no tiene tanto poder. O sea,
Nosotros teníamos de parar de hablar de Majula ya, o de aquí de Luis Carlos Vélez, pero como el presidente habla de ellos, terminamos hablando de eso, o sea, y el periodista se siente que es todo grande, poderoso, la nata y tal, y al final no importa, pero estos logran, hablando con los periodistas, manipularlos y que los periodistas se crean que están informando, pero no están informando. Entonces me parece que los gobiernos del mundo están comunicando no para el pueblo, no para la ciudadanía, sino para los periodistas. Y esto es gravísimo porque los periodistas hemos demostrado que no somos muy inteligentes. Omar, algo que estás diciendo en Colombia suena muy parecido, como decís vos, a lo que ocurrió en Argentina o quizás incluso a lo que ocurrió en Bolivia o Brasil. ¿Cuál es tu perspectiva, tu mirada así desde la comunicación, el rol que cumplieron los progresismos, ¿no? en Latinoamérica, los viejos y estos nuevos ayornados como el de Lula, por ejemplo? Ayer escuché una conferencia aquí que me pareció interesante el planteamiento. Lo voy a decir para que lo pensemos. Dice, lo malo del progresismo en América Latina es que no hizo lo que prometió. Y es verdad, o sea, hizo cosas, pero no hizo lo que prometió. Y lo bueno de la derecha es que hace lo que promete, como Milei. Solamente que lo que promete la derecha es antidemocrático. ¿Ve? Entonces, casi que lo que la derecha propone es capitalismo para todos y no democracia. Entonces, en ese problema, creo que el progresismo de América Latina terminó preso de la comunicación, que la comunicación en lugar de servirle, los encarceló y enclaustró. Ellos andaban, Cristina, en una pelea mediática con Clarín, en lugar de desarrollar los proyectos comunitarios de los FOMECAS en los territorios, se metió en una pelea con Clarín y se gastaron todos los recursos. Correa peleaba con todo el mundo y construyó un periódico y construyó una emisora y construyó una radio y una televisora. Y no pasó nada porque la comunicación no sirve para tanto si tú la haces desde un lugar propagandístico. La televisión, por ejemplo, es televisión, primero tiene que hacer televisión, la radio tiene que primero hacer radio. Y no hacían radio, hacían arenga política. Petro le está pasando lo mismo. Entonces yo creo que la comunicación les crea una realidad alterna en la que ellos viven y se olvidan del pueblo verdadero. Voy a poner un ejemplo pasó en Ecuador, pasó en Argentina, pasó en Bolivia, pasa en Colombia. Cómo la comunicación de gobierno pública ignora lo popular. O sea, todo el tiempo, Argentina hizo cosas maravillosas, los amo y los admiro, yo trabajé con ellos, Canal Encuentro, Paca Paca, Aqua, pero todo era muy Buenos Aires, muy cheto, muy culturoso y no se hizo popular de territorio. Y entonces abandonamos a la sociedad y pensamos que ganamos. Vea, llegó este gobierno de Milei, llegó primero Macri, casi que los deja morir de hambre, ahora casi que los cerró y no pasa nada. ¿Quién protesta? ¿Quién activa por ello? Nadie, porque no tuvimos vínculo con la sociedad, no tuvimos vínculos con esto. Entonces me parece a mí que cuando se crea vínculo, de alguna forma se hace. De la ley de medios de Argentina, por ejemplo, hay que aprender que donde los FOMECA llegaron, se construyó una semilla y eso se sigue manteniendo vivo. Pero se ha podido avanzar mucho más en eso. En Brasil, los puntos de cultura de Lula construyeron comunidad en los territorios y eso se mantuvo, pero vino Dilma y los desmanteló. Después de que los desmantela, llega el evangelismo y es el que apoya a Bolsonaro, ¿me entiendes? Entonces, creo que hemos abandonado lo popular. Creo que los gobiernos progresistas de América Latina, por un lado, abandonaron lo popular y se quedaron en una batalla mediática que realmente yo sigo sin mirar. Y si fuera tan fácil, digamos, Venezuela es la dueña de todos los medios, el gobierno, todos los canales de televisión, todo. ¿Y qué le pasa? Nada, porque no hacen comunicación. Hacen arenga política, pero hacen mala comunicación, que ni yo quiero ver porque es que es aburridísima. Un poco de gente hablando ahí, no hacen, acabaron la telenovela, y es que es telenovela social. La telenovela clásica es una telenovela de entretenimiento que es un derecho de los ciudadanos. La gente tiene derecho a llegar a su casa. Y un poco es relajarse, ¿no? No quieren que le den clase a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, y que le pinten una realidad de pajaritos en el aire. Entonces yo sí creo que el fracaso comunicativo de los progresismos ha sido muy, muy alto. Si hubo avance en derechos, yo sí reconozco que Ecuador, Colombia,
Brasil, Bolivia, Argentina, ganó muchísimo en derechos respecto al feminismo, al medio ambiente, a las comunidades indígenas, a eso que es importante de la vida. Pero todo eso es destruido por culpa de que no nos metimos en esta batalla mediática y la perdimos. Yo digo que ganamos la batalla de los sentidos, pero perdimos la batalla del sentido común. Entonces, ¿por qué? Porque abandonamos el sentido común. ¿Qué quiere Noelia, Claudia y yo? ¿Qué queremos? Pues tener el dinero para comer, o sea, mínimo. Queremos que nos diviertan un poco, no queremos seguir luchando por un discurso del relato que es como una cosa extraña. Entonces yo creo que a mí me da mucha bronca con Colombia porque Petro ya había visto las experiencias fracasadas de la comunicación en el tema que a mí me importa, fracasó la comunicación de Evo, fracasó la comunicación de Correa, fracasó la comunicación de Cristina, fracasó la comunicación de Chávez, y hace lo mismo. O sea, es como si no miráramos la historia de que hay que hacer otra cosa en comunicación. Entonces, creo que para Noelia y para Claudia y para todos los que me estén viendo que nos interesa la comunicación, tenemos que volver a pensarla. No basta con decir, los medios están tomados, nos manipulan. No basta con eso. La contracultura es cómo hacemos medios para la gente, cómo narramos como la gente, cómo nos inscribimos en los territorios, cómo cambiamos las agendas. O sea, si yo llego a hablar a Jujuy, donde hay un problema de derechos humanos fuerte, donde lo de Milagro Sala y el gobernador es una tarbán, no puedo seguir hablando de la lucha contra el relato. Ahí está jugando la vida, ¿me entiende? Y hay que comenzar a hacer otro tipo de comunicación, otro tipo de seducción a la sociedad, otro tipo de interpelación a la sociedad. Entonces me parece que en comunicación estamos en las universidades y en toda parte tenemos que inventarnos otras formas de hacer la comunicación. Creo que estamos fracasando también en las universidades, yo soy profesor, porque no somos capaces de construir otra contracultura, sino que estamos en el discurso, se apropiaron de los medios y con eso basta y nos sentimos todos genios diciendo, pero no estamos haciendo una comunicación de resistencia en lo estético y en lo gozoso. Y creo que tenemos que buscar hacer eso un poco más. Bueno, para ir finalizando, por este compromiso que tenés, ¿qué mensaje nos podrías dejar para los comunicadores que trabajan en territorios? No, yo lo que quisiera es, Claudia, Noelia y todos los comunicadores que vengan, que pasemos del discurso a luchar por el sentido común. Y el sentido común se juega en los territorios. O sea, hay que jugar en los territorios, hay que ir a la bailanta en el territorio, hay que bailar con la gente, hay que estar ahí y hay que comunicar como la gente. Si el norte argentino, aunque ya no sé, porque el otro día me di cuenta que casi que es todo argentino, baila la chacarera, pues hay que hacer chacarera radio. Si el locro, hay que hacer un locro en formato locro. ¿Cómo hacer un locro como formato para juntarnos? Hay que bailar en cumbia villera, hay que estar en la gente. Vea, hay una experiencia en Colombia que tiene una cosa maravillosa que dice, sin historia no hay tecnología. O sea, es a contar las historias, como hace la abuela, como hace el campesino, como hace el indígena. Contemos las historias de la gente, contemos historias. Segundo, pongamos el cuerpo. El territorio es el poner el cuerpo en el baile, en la comida, en el trabajo. Tercero, usemos el humor. El humor es la forma más buena que tienen los sectores populares para criticar. El humor es la forma de crítica de lo popular. Y cuarto, pensemos siempre en colectivo, que lo que gente como Milei quiere acabar en lo común, lo colectivo, y celebrar el yopitalismo. Eso que estoy hablando yo de poner el cuerpo, contar historias, usar el humor y trabajar en colectivo, que es lo popular. ¿Ve? En cambio, lo que propone Milei y TN y Clarín y La Nación y los grandes medios es el yopitalismo. Cada uno defiéndase como pueda. La ley de la selva, cada uno en su capitalismo de consumo, lo como sea, y proponen héroes como, mira, y dice, es que yo soy yo, y es que yo hice mi primer millón y yo. Segundo, ¿qué proponen? No les gusta el humor. Si algo le molesta a un tipo como Milei y a esta gente es el humor. A TN le molesta el humor, no tienen humor.
Y si algo tienen los sectores populares es humor. Tercero, ¿qué pasa con ellos? No te cuentan historias, todo el tiempo están odiando, votando hate, no cuentan historias. ¿Ve? Entonces, de alguna forma sí creo que, y ya está demostrado que el poner el cuerpo en la calle no basta. Hay que poner el cuerpo de otra forma. Por ejemplo, yo digo, yo sé que hay que seguir marchando a la Plaza de Mayo porque es el centro de la nación argentina. Pero ¿qué pasaría si en Buenos Aires se marchara ya a los barrios chetos a escrachar la bondad de ellos? ¿Ve? Cambiemos la estrategia, hagamos performance en calles, vayamos a Belgrano de Erro, vayamos a los country, hagamos scratches allá. Eso les va a doler más porque nos metimos donde ellos. Pero si hacemos lo mismo de siempre, pues de alguna forma estamos diciendo comunicativamente que no somos tan competentes. Usemos la música, usemos la performance, usemos la comida, usemos lo que nos hace grandes para desde ahí comunicar y resistir con más imaginación. Eso es lo que yo creería que podría uno hacer. Pero tener el discurso de que nos están dominando, manipulando y todo eso, pues no basta con eso para poder construir un discurso contracultural. Yo lo pongo en términos contraculturales dentro del mundo y yo soy más defensor de lo narrativo y lo estético. Yo creo que en comunicación ser inteligente no es dar clases, sino ser estéticamente contundente. Y muchas gracias por la invitación y ahí los dejo en buena compañía con César. Muchas Bueno, gracias, Omar, te agradecemos. Ahí te saluda Clau. bueno, nada, te queríamos agradecer por haber participado, estar acá en este conversatorio que creemos que es necesario poder también seguir con esta misma dinámica y bueno, también de algún modo poder fortalecernos, ¿no? Como comunicadores, periodistas que están también luchando desde cada uno en sus lugares, ya sea en el territorio o desde la perspectiva que uno trabaja, ¿no? Bueno, ahora vamos a continuar dialogando Muchas con gracias, Omar. César. Chao, gracias. Hasta Le luego, agradecemos. hasta Hasta luego. luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, Bueno, continuamos dialogando ahora con César Elías Angulo, que es coordinador del área de prensa del Consejo de Prensa del Consejo de Pueblos Originarios de Yatcat-Maqui y Radio Chasqui de FM Jujuy. Bueno, también estará Ollantay Sama, que es también miembro del Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, un medio que pertenece al Comité de Desarrollo Campesino CODECA de Guatemala, y María Dolores Eucedo, del equipo de dirección de Radio Dignidad en Honduras, que bueno, a lo largo se van a ir sumando. César, como has sido el primero que se conectó y además porque estamos haciendo este conversatorio desde Argentina, queríamos que vos nos cuentes cuál es la situación que están viviendo en la provincia de Jujuy, teniendo en cuenta que ya vamos a llegar al año en que se oficializó o se realizó, digamos, la reforma inconstitucional de la Constitución provincial. Queríamos que te presentes vos y nos cuentes las novedades comunicacionales y políticas de Jujuy. Muchas gracias por estar acá. Bueno, hola, buenos días. Bueno, primeramente, ¿no? Agradecerles por la invitación. Bueno, no me presento nuevamente, mi nombre es César Elías Angulo, ¿no? Soy parte del Consejo de Pueblos Originarios de Llancas-Maqui, del cual soy coordinador del área de prensa, ¿no? Y también coordinador de Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, que es el medio de comunicación que pertenece a este consejo. Y con respecto a tu pregunta, bueno, la situación hoy, ¿no? Ya estamos a un año, ¿no? En junio es el mes, al menos acá en la provincia de Jujuy, del jujeñazo, como dicen varios, ¿no? Como lo han denominado, en el cual los docentes iniciaron una lucha, ¿no? Y después obviamente se fueron sumando los sectores sociales y adquirió, ¿no? un protagonismo muy especial la lucha de las comunidades indígenas. Hoy justamente no se recuerda, hoy 14 de junio, es el día que partió las comunidades indígenas integradas en el tercer Malón de la Paz hacia la capital, ¿no? Acá de San Salvador de Jujuy. Así que eso, digamos, ¿no? Y hay una infinidad de actividades que se están realizando para recordar este mes,
¿no? Para conmemorar y en algunos ámbitos también, obviamente, para continuar la lucha, porque la reforma se aprobó, ¿no? El 20 de junio del año pasado. Es una reforma que está vigente, ¿no? Que se está aplicando y que incluso intenta profundizarse aún más con una nueva ley de emergencia, al igual, ¿no? Que la nueva ley que se aprobó también, la ley de bases a nivel nacional. En la provincia también, ¿no? Hay un intento de aprobar una ley muy parecida, digamos, ¿no? Donde también se le entregan, por ejemplo, al gobernador de la provincia facultades extraordinarias, ¿no? Es muy, muy, muy parecido, ¿no? A lo que nos viene pasando a nivel nacional, del cual obviamente como provincia no somos ajenos, ¿no? Contanos cómo nace Radio Chasqui, Prensa Llazcamanqui, qué es, decinos la pronunciación bien, porque no somos hablantes quechua, si es una palabra quechua, quizás es aymara, no sabemos, y, y también cómo es hacer comunicación desde los territorios, para que es, digamos, la pregunta que nos convoca, ¿no? Sí, Llancasmaqui quiere decir manos trabajadoras, ¿no? Ya cumplimos 24 años de vida, ¿no? Este año, el Consejo de Pueblo Originario de Llancamaqui cumple 24 años de vida y el área de comunicación, ¿no? Ahí me interesa mucho por ahí recalcar esto, ¿no? Que creo que pasa en todos los territorios a nivel nacional, de las organizaciones sociales, de los movimientos campesinos e indígenas, en donde cada uno de estos ámbitos, estos espacios sociales, tienen estructuras, ¿no? Y un área fundamental, digamos, de esa estructura viene a ser el área de comunicación, ¿no? Y nosotros no somos ajenos, digamos, a esa construcción, porque más allá de tener muchas relaciones con las comunidades indígenas en las áreas rurales, nuestro consejo se constituye también en la urbanidad, ¿no? Y desde ese punto de vista también tenemos muchas dinámicas muy parecidas, ¿no? A las que tienen las organizaciones sociales o los movimientos campesinos, qué sé yo, no sé, te hablo de cooperativas, ¿no? De huertas comunitarias, comedores, guarderías, jardines, ¿no? Y en esto obviamente el área de comunicación también viene a ser un brazo o una herramienta dentro de esa estructura, ¿no? Al menos de nuestro consejo. El área de comunicación nace en el año 2011, ¿no? Con hermanos y hermanas que trabajaban en aquel momento, donde no era tan fuerte, digamos, las redes sociales, ¿no? Donde la comunicación se hacía por otros ámbitos, de las publicaciones de revistas, en cada jornada de lucha, al menos de la visibilización a través de folleterías, no sé, trifolios, la venta también de las revistas, ¿no? Era fundamental para el sostén del Consejo y del área de comunicación. Yo ingreso al área de comunicación en el año 2018, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Por haber estudiado comunicación en la Universidad Nacional de Jujuy, me pasan a esa área, ¿no? A hacerme cargo, y desde ahí empezamos, ¿no? Un proceso por ahí un poco más de estructura formal, yo lo llamaría entre comillas, ¿no? Digamos, o una nueva forma de ver la comunicación en las cuales apuntábamos a tener medios de comunicación, ¿no? Que nos dieran una herramienta para combatir, ¿no? Al menos dentro de la arena mediática, todo lo que no se decía de nosotros, ¿no? Por ejemplo, o lo que se mal decía de nosotros, ¿no? En los medios, al menos los más masivos que tenemos en la provincia, ¿no? Y desde ahí es que comenzamos, digamos, especialmente con una formación interna, ¿no? Mediante talleres, una estructura provincial, ¿no? Con hermanos y hermanas que en cada uno de los territorios de la provincia se vienen haciendo cargo, ¿no? Del área de comunicación, y eso alimenta obviamente los contenidos que tenemos dentro de nuestra área de comunicación. Obviamente que también dentro de esa formación entró, ¿no? La idea de tener una radio. De ahí nace Radio Chasqui, y Radio Chasqui nace en el año 2020 en plena pandemia, no como algo planificado, ¿no? Planificado me refiero, digamos, sino como una necesidad y una urgencia en plena pandemia de poder comunicarnos. Ya con el tremendo aislamiento que teníamos, ¿no? Se rompe, creo, un lazo por ahí comunitario que es habitual en nosotros, ¿no? Dentro de las comunidades indígenas, ¿no? Y Radio Chasqui, un medio de comunicación online en su momento,
nace de esa forma y le sirve, ¿no?, de lazo, por lo menos a nosotros de las comunidades que componen nuestro consejo, para poder seguir encontrándonos. En el tema laboral también fue fundamental, ya que desde al menos muchos de nuestras guarderías y jardines, ¿no?, y nuestros espacios en los barrios dependen del Ministerio de Educación o algunas dependencias del Estado provincial, ¿no? Y por ende el trabajo se realizaba todo de manera virtual, y fue fundamental, digamos, la radio para hacer ese trabajo, digamos, ¿no?, para que los hermanos y hermanas, educadores, los trabajadores de la salud puedan seguir brindando, ¿no?, fortaleciendo los lazos comunitarios, y así también realizando una tarea fundamental, ¿no?, que es de mantener los puestos de trabajo. Bueno, Radio Chasqui, bueno, ahora cumplimos 3 años, ¿no? Es un brazo, ahí lo definía muy bien Noelia, un brazo ejecutor, ¿no? Es una herramienta que tiene el Consejo de Pueblos Originarios Llancas-Maqui, que nos abrió las puertas también, ¿no?, para poder tener contenidos que no solamente estaban vinculadas a nuestro consejo, sino también, ¿no?, vinculadas a las organizaciones sociales, las bibliotecas populares, los gremios, los sindicatos, los partidos políticos, hasta incluso, ¿no?, siempre y cuando manteniendo una línea, ¿no?, que sea acorde con lo que nosotros promovemos o los objetivos principales que tiene nuestro consejo, ¿no? Entonces, siempre y cuando la información esté basada en eso, Radio Chasqui trabaja sobre eso, ¿no? Y es un medio de comunicación mucho más abierto que Prensa Llancas-Maqui, ¿no?, que es el otro medio de comunicación que en su momento fue como la voz oficial, digamos, del Consejo, pero que el año pasado nos pasó algo muy particular, ¿no?, que nosotros al menos pretendíamos que Radio Chasqui sea el medio de comunicación masivo, el cual nos llevara, digamos, a visibilizar todo lo que veníamos pasando en la provincia. No pasó así, fue Prensa Originaria de Llancas-Maqui el medio de comunicación que se masificó, ¿no?, y con el cual pudimos llegar no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y de pasar de ser una herramienta específicamente de nuestro consejo, pasó a ser un medio de comunicación, al igual que Radio Chasqui, ¿no? Hoy en día también funciona de esa manera, ¿no? Y también me parece que las coyunturas políticas que atravesamos las comunidades también nos llevan, ¿no?, a reestructurar por ahí de un momento a otro algo que veníamos haciendo o que teníamos planificado dentro de nuestros medios de comunicación. Bueno, estamos acá, también ya se sumó María. Queríamos que nos cuentes cómo es la experiencia, cómo surge Radio Dignidad. Buenos días a todas y todos. Saludos desde Honduras, saludos desde San Juan Pueblo, en la Masica Atlántida, donde está instalada nuestra Radio Dignidad, un esfuerzo en el tema de comunicación del movimiento amplio. Igual que comentaba César, el Radio Dignidad es un brazo, digamos, del movimiento amplio. Radio Dignidad surge desde la inquietud también, pues, que surge del nacimiento del movimiento amplio, que nació en una huelga de hambre. Uno de los fundadores de nuestra organización es el compañero Víctor Fernández, es uno de nuestros ancestros, decimos nosotros en la organización. En ese momento que se hizo la huelga de hambre, Víctor Fernández era fiscal del Ministerio Público, se denunciaba una infinidad de actos de corrupción que no salían a la luz pública, que no se investigaban. Bueno, la realidad de Honduras, ustedes podrán seguir la información de lo que ocurre en nuestro país, no ha cambiado de gran manera, pero sí cambió para un sinfín de personas en Honduras porque nos sumamos a este proceso. En el marco de esa huelga de hambre, los medios corporativos, esa huelga se instaló en la capital del país, digamos la capital política del país, pero no hubo cobertura de los medios, o era más bien buscando generar en la opinión pública el desfavorecimiento, por ejemplo, sobre esta huelga. Entonces, fue de a poquito que la gente se fue sumando, ya que la necesidad, ¿verdad?, de denuncia
de que alguien dijera algo sobre este tema de la corrupción, pues creó la inquietud en la gente. Pero en ese momento, por ejemplo, decíamos, no se puede tapar la verdad con un medio. Y fue eso lo que pasó, ¿verdad? De voz en voz. En el 2008, en el momento de la huelga, no existían, por ejemplo, las redes sociales, pero fue pasando la voz, así de voz en voz, de llamada en llamada, que llegó esa información. 38 días de huelga y luego nace el movimiento amplio. Fue también ahí que surgen un montón de inquietudes, que es exactamente lo que nosotros vamos a hacer, y se creó, se pensó que el movimiento amplio necesitaba, ¿verdad? Crear una línea, un brazo comunicacional, y se inició con un programa en una radio, digamos una radio popular del país, pero luego surgen otros esfuerzos de comunicación en otros puntos del territorio, y entre esos aquí en San Juan Pueblo, ¿verdad? Entonces, nosotros cubríamos a nivel local un programa en una radio comercial, pagábamos nosotros el espacio, pero se nos fue cerrando poco a poco el espacio porque, claro, el programa denunciaba corrupción, denunciaba todos los actos que iban, digamos, en contra de la población, y eso generó que al final nos fueran quitando ahora. Es así que en 2014 creamos, perdón, en 2014 nace Radio Dignidad el 21 de junio. Ahora mismo, en este mes, estamos cumpliendo 10 años de estar transmitiendo de forma ininterrumpida, con el esfuerzo de mucha gente al principio, pero mantener estos espacios, que son, digamos, en su mayoría voluntariado, es una cosa difícil, pero que no es imposible. Y nosotros podemos decirle al resto de gente que quiera hacer comunicación de este tipo, del que hacemos nosotros en Radio Dignidad, y que hacemos en el Movimiento Amplio, que sí se puede. Es difícil, hay un sinfín de situaciones. El mismo Estado nos ha negado la frecuencia, pero nosotros, con la legitimidad que nos da la Constitución, que nos dan los convenios internacionales, que nos da el ser ciudadanos de este país, pues nos tomamos el espectro radioeléctrico, que es un derecho también de los pueblos, nos tomamos ese derecho y aquí estamos ejerciendo nuestro derecho a comunicar, también pues, nuestra libertad de expresión. Es así como aún Radio Dignidad sigue existiendo y va a existir para rato, porque las condiciones en las que vivimos en Honduras pues, siguen siendo no las mejores para nosotros. A pesar de que hayan habido cambios, por ejemplo, a nivel de esa democracia en la que nosotros todavía estamos inmersos, pues hubo cambios en el 2000, bueno, con este cambio de gobierno que hubo hace 3 años, pero las condiciones no son las más favorables. Los niveles de corrupción, los niveles de violencia que estamos viviendo en general la población, las mujeres, los jóvenes, no son las mejores. Ayer, bueno, en esta semana misma hubo un nivel de represión contra empleados de una empresa privada, por ejemplo, a quienes se les está negando el derecho a su salario. Hubo una represión que es insultante ante un gobierno que se dice de refundación. No pueden seguir ocurriendo estas situaciones, tenemos que denunciarlas. Entonces, es en ese marco que nosotros seguimos existiendo y que toda esta situación nos reta. Muy bien, muchas gracias María Dolores. Ahí se conectó Ollantay, que le vamos a pedir que se presente y también le vamos a pedir que nos cuente qué es Radio Victoria, qué es esto de Ahí veía la Soberana. Buenos días, Ollantay. Hola, ¿qué tal, Noé? Hola, Claudia, María, César y también está Ezequiel allí. Yo soy Ollantay, soy parte del movimiento Codeca en Guatemala y del espacio de articulación de Villa La Soberana, que lo impulsamos desde aquí.
Y el brazo comunicacional es esto, en este caso Radio Victoria, que funcionamos desde el sitio web, pero también tenemos la frecuencia de en AM, 870 AM, y en este momento la radio en AM no está funcionando. Tenemos instalado cabina, antena, etcétera, pero no hemos tenido, digamos, no sé si la voluntad política o la capacidad técnica para hacerlo funcionar, pero sí lo que funciona la radio es en streaming, ¿no? Por internet, en la sitio web, en el sitio web, ¿no? Eso básicamente, y como digo, es una herramienta de lucha, de batalla cultural, batalla política, y no por ello, digamos, con carencia de contenidos o consistencia de contenidos, ¿no? Eso básicamente. Bueno, volviendo a lo que comentaba César, yo quería preguntarte cómo fue trabajar durante la etapa del conflicto que se dio con el denominado jujeñazo del año pasado, debido a a estos días de agite que tuvo durante una semana un poco más. ¿Cómo fue trabajar durante ese tiempo explosivo, vamos a llamarlo, porque en sí lo que comienza siendo el jujeñazo comienza antes, entonces donde se explota, vamos a decir, es a partir del 16-17, cuando se aprueba la reforma? Sí, bueno, la reforma se aprueba así, ¿no? Alrededor del 20 de junio, ¿no? Justamente en otro día de represión. Pero bueno, sí, es verdad, ¿no? Recalcás muy bien que todo comienza más o menos el 16, ¿no? Cuando las comunidades indígenas ingresan a la capital, ¿no? El 16 y el 17, obviamente, cuando ya inician el corte de ruta en Purmamarca, ¿no? Y creo que desde ese momento no hubo un solo día, ¿no? Hasta que las comunidades indígenas salen el 25 de julio rumbo a Buenos Aires, ¿no? En el que no haya pasado algo, digamos, dentro de, no solamente de los cortes de ruta que había a nivel provincial, sino también con todas las marchas, ¿no? que se realizaban en la capital y en cada una de las localidades. Y bueno, y ahí obviamente que la tarea de los medios de comunicación y en especial los medios de comunicación independientes, comunitarios, alternativos, indígenas en nuestro caso, ¿no? Me parece que fue fundamental, ¿no? Para romper ahí un blindaje mediático que se estaba ejecutando, ¿no? Por parte de los medios de comunicación que responden, ¿no? Obviamente a la pauta oficial del gobierno de la provincia de Jujuy. Después la tarea, ¿no? Ahí poniendo el cuerpo, ¿no? Fue bastante difícil, ¿no? Porque sufrimos mucho en un momento también la persecución, ¿no? Al igual que la venían padeciendo los dirigentes de algunas organizaciones sociales o los mismos miembros de comunidades indígenas o aquellos que aparecían, ¿no? Como referentes, digamos, dentro de cada una de las permanencias, ¿no? Nosotros también, digamos, ¿no? Dentro de nuestro medio de comunicación, nuestra radio, patrullaba constantemente, ¿no? La policía, por ejemplo, en mi domicilio también, ¿no? Se paró un par de veces, ¿no? Obviamente, con el objetivo de intimidarnos, meternos miedo. Era una situación lamentablemente no naturalizada o común, digamos, que le venía pasando a mucha gente, al menos acá en la provincia de Jujuy, ni hablar, ¿no? De las personas que tuvieron allanamientos en sus domicilios muy violentos y algunos posteriormente incluso hasta las detenciones, ¿no? Que se llevaron a cabo. En ese sentido y en ese contexto, a pesar de todo eso, contexto adverso, digamos, que teníamos especialmente en los medios de comunicación, creo que logramos, ¿no? El objetivo para que se rompa ese cerco mediático, ¿no? Y ahí tuvimos mucho que ver los medios de comunicación que recién nombraba, ¿no? Y incluso a veces, al menos me pasó a mí la impresión, ¿no? De que había una tarea que habíamos realizado y que concluía el día que habíamos llegado el 1 de agosto a Buenos Aires, ¿no? En donde durante todo el recorrido que hizo el Tercer Varón de la Paz, por todas las provincias, creo que fuimos los únicos medios de comunicación que decidimos acompañarlo, los cuales informábamos en cada una de las provincias
todas las cosas que venían realizando las comunidades indígenas, ¿no? Creo que había una percepción por parte de las comunidades indígenas de que en cada una de las provincias, ¿no? El solo hecho de ingresar en las provincias iba a lograr, ¿no?, que los medios de comunicación de cada una de estas provincias o nacionales estuvieran en el lugar. No pasó esto, ¿no? Y ahí creo que fue fundamental el trabajo que hicimos nosotros, ¿no?, de poder visibilizar todo lo que venía pasando con las comunidades indígenas. En nuestro caso, no solamente no se basa en la comunicación, como te decía hace rato, de lo que pasa con las comunidades indígenas, sino también con distintas organizaciones sociales y los docentes. También en el año pasado fue fundamental, digamos, lo que podíamos recabar de entrevistas, ¿no?, de imágenes o de información con todo lo que venían accionando también los docentes en la lucha que llevaban adelante por los salarios. Volviendo, ¿no?, a lo que contaba recién de la llegada de las comunidades indígenas a Buenos Aires, ahí sentíamos, ¿no?, de que había una cuestión que había concluido, que había una tarea y que nuestra tarea de ahí en más era hacer de nexo, ¿no?, con los medios de comunicación alternativos o independientes de Buenos Aires, ¿no? Creo que tampoco pasó. Tuvimos que seguir trabajando, ¿no? Haciendo todo lo que ya veníamos haciendo en otras provincias. También lo hicimos durante la permanencia de las comunidades indígenas en Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, en resumen fue eso, digamos, ¿no? A pesar de todas las cuestiones adversas que teníamos y en contra, incluso también con la censura, ¿no?, de los inhibidores, por ejemplo, que nos ponían en los lugares en donde había mucha concentración, ¿no?, de las marchas, ¿no?, en la legislatura, en la plaza, a los alrededores de la casa de gobierno, incluso dentro de las permanencias, especialmente en Purmamarca, era muy difícil hacer coberturas en vivo, ¿no? Y entonces teníamos que recabar la información y alejarnos un poco del lugar del conflicto y ahí recién poder subir, ¿no?, todo el contenido que teníamos de lo que estaba pasando. Eso. Muchas gracias, César. Ahí nos has respondido un poco a esta pregunta que nos habíamos propuesto pensar, que era cómo se hace comunicación desde los territorios, ¿no? Le vamos a compartir esta pregunta a María Dolores y a Ollantay. Podés, si querés, empezar María Dolores y después Ollantay. Y también esta cuestión de cuál creen que es el impacto de este tipo de comunicación que vienen haciendo hacia adentro de la organización y hacia afuera, al público en general, digamos, a la sociedad hondureña, guatemalteca. A ver si nos podrías comentar, María Dolores, y luego Ollantay. Muchas gracias, César. Hola, Noé, tal vez si me repite la primera pregunta. Primero, ¿cómo ha sido esta situación desde que empezaron con la radio? ¿Cómo es hacer comunicación desde los territorios? Y después que nos puedas contar cuál es la reflexión que ustedes hacen respecto del impacto que puede causar la comunicación que vienen haciendo internamente y hacia afuera la sociedad en general. Bien, para nosotros siempre es un reto, cualquier situación que se nos presente. Recordemos que en Honduras en 2017, por ejemplo, tuvimos, en 2009 un golpe de Estado, ya existíamos como organización, en 2017 hubo un fraude descomunal, un fraude electoral, en el que estuvimos sumados al 100%, en la calle, con transmisión, denunciando las situaciones, acompañando a la gente que era reprimida, que era golpeada, que era gaseada. En el momento ahí estábamos, ¿verdad? Especialmente en nuestro departamento. Y también pues como movimiento amplio haciendo presencia con las herramientas que teníamos. Un equipo legal, por ejemplo, un grupo de abogados que acompañaba todo el proceso, que estábamos, más que acompañar, pues nosotros siempre decimos estamos en los procesos y así existimos, haciendo también el trabajo de formación política en la gente. Por ejemplo, si el río Zapote en nuestra comunidad, en San Juan Pueblo, en el municipio de La Masica, estaba amenazado con la instalación de un proyecto hidroeléctrico, pero el nivel de concientización de la gente pues hizo que en un cabildo abierto, que también se hizo
un gran aporte. Nosotros somos muy positivos con el papel de la radio en el tema de hacer este trabajo y en el movimiento amplio en general. Y siempre nos lo tomamos muy en serio. Llevar ese cabildo abierto, que es la consulta, digamos, la forma de consulta a nivel de las municipalidades, que se hizo, por ejemplo, una declaratoria de libre de explotación de este tipo, de ese río, sino más bien garantizar que ese río sea una reserva para la comunidad y que de allí, aunque en este momento no el agua que tenemos en la comunidad no la traemos de ese río, pero a futuro ese es el plan, que de ese río se pueda traer agua a la comunidad, porque las comunidades van creciendo en población. Y además de que estos proyectos son lesivos en todos los sentidos de los derechos de los pueblos. Asimismo, en el tema de bienes naturales, siempre estamos, digamos, peleándonos con la institucionalidad en todos los niveles, desde el nivel más local hasta el nivel nacional. Entonces, así hacemos comunicación en Radio Dignidad, digamos, confrontando muchas veces, siendo no amigos de, por ejemplo, de quienes estén ocupando cargos públicos, en el poder, que decimos nosotros, aunque el poder en realidad reside en nosotros, y así lo hemos tomado, lo tomamos muy en serio, como le decía, confrontando, denunciando y por supuesto a veces en situaciones que ponen en riesgo nuestra vida, recibiendo amenazas de muerte como han recibido compañeros en el equipo de Radio Dignidad, amenazas vía teléfono, estas mismas crisis que ya les mencionaba, en medio de esa crisis, actuando, corriendo con el equipo, sacando el equipo, por ejemplo, de un lugar, trasladándolo a otro para protegerlo, porque también eso nos garantizaba que la situación saliera de la comunidad. Entonces, en esas condiciones es que estamos, digamos, haciendo el trabajo en la radio. Oh, disculpa, compañeros, que estoy en mi trabajo. He pedido un permisito para poder, tenemos una actividad y quizá el audio también afecte si estamos en transmisión. Ojalá que no. Y si creen conveniente que se corte la transmisión porque vaya a afectar, entonces yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Porque sé que todo esto el sistema también pues nos bloquea, ¿verdad? Y a veces nuestras páginas en las redes sociales están también amenazadas por todas estas limitaciones que nos impone el sistema. Entonces, así es como venimos haciendo comunicación, es una cosa para nosotros de lo más bonita y cada día, como les decía antes también, todas estas situaciones nos retan, nos obligan a hacer un análisis, a evaluar lo que estamos haciendo y a tomar las medidas necesarias, a tomar también, a plantearnos estrategias nuevas ante las situaciones nuevas que van surgiendo, ante las nuevas amenazas, porque las amenazas antes se hacían de una manera, el monstruo siempre es el mismo, pero claro, las estrategias van cambiando y nosotros también tenemos que ir ideando nuevas estrategias, digamos, para contrarrestar muchas veces porque no estamos preparados en muchas ocasiones, digamos, para prevenir, para estar prevenidos de la situación como la medicina preventiva, sino que a veces tenemos que ser curativos, ¿verdad? Estar sobre la situación, porque también nosotros siempre tenemos buena fe de que quienes, digamos, tienen las responsabilidades más grandes a nivel político en los países, pues tengan las buenas intenciones, pero las realidades nos van mostrando que no, y ni en las viejas, ni en la vieja democracia, ni en la nueva, pues no podemos confiarnos y tenemos que estar, digamos, en el día a día actuando y Radio Dignidad y los medios comunitarios en el país pues haciendo la labor que les corresponde. Perfecto, María. No se preocupe que se escucha muy bien. Ollantay, le dejamos a usted la palabra. Gracias. Vamos a grabar aquí para TikTok. Gracias porque no estamos transmitiendo por radio. ¿Me escuchas? Sí. No. Muy bien. Perfecto. Es que decía que no estamos transmitiendo a través de Radio Victoria, entonces lo vamos a transmitir a través de TikTok, porque desde allí, aunque tendría que copiar pantalla, porque sí podría transmitirlo también en otros canales. La pregunta tuya
¿cómo se hace comunicación desde los territorios? Em, Previo a ello, como movimiento, nosotros vimos la comunicación no tanto como una finalidad, sino como un vehículo que traslade, que cargue, que transporte hacia la audiencia una carga o un contenido o un proceso, digamos, un proceso, ¿no?, de construcción, de contenido, de transformación, etcétera. En ese sentido, el movimiento Codeca plantea cambios estructurales profundos, institucionales, constitucionales, proyectos de vida, culturales, etcétera, para lo que se llama Guatemala, pero también para para el continente de Villayala. Y al ver que las corporaciones comunicacionales, corporaciones mediáticas, pero también las famosas o mal llamadas alternativas, que en buena medida han sido capturadas, digamos, con cooperación noreuropea, perdón, en los últimos tiempos por la USAID en Guatemala, que no permitían que la agenda de propuestas de cambio, digamos, trascendiese desde las comunidades, por más que en las comunidades en resistencia nosotros seguíamos proponiendo, seguíamos organizándonos. Entonces fue allí para trasladar ese contenido, esa información, ese proceso hacia la audiencia y hacia nosotros mismos, que se dio la necesidad de ir a utilizar, a construir procesos, medios de comunicación, canales de comunicación, y es así como nace Radio Victoria, como decía inicialmente, como AM, ¿no? Y luego, pues, por streaming, ¿no? Como www.radiovictoriagt.com, una radio que se lee, porque noticia constantemente se actualiza allí, no de fuentes hegemónicas, porque después de todo, cerca del 80-90% de las fuentes en este momento que reproducen las corporaciones mediáticas son de origen de CNN, BBC Londres, etcétera. Radio Victoria saca información de otras fuentes que ni siquiera están permitidas en estos espacios, y el 30% de esos contenidos obviamente también son productos, digamos, de noticias del país, pero cuidando siempre que no sean de fuentes hegemónicas y generando contenidos. Y en ese sentido, una producción propia, por ejemplo, que tenemos en la radio, aparte de los despachos constantes que las y los comunicadores comunitarios con poco grado de escolaridad, con el equipo de celulares elementales van trasladando, van emitiendo, remitiendo a los canales de la radio en sus diferentes plataformas o al sitio web, también generamos contenidos de las rotativas informativas de los domingos, ¿no? Y eso es en y desde los territorios. Y claro, para ello hay que estar abiertos las y los que estamos un tanto, no sé si de manera reflexiva, ¿no?, un poco más profundizados en el tema de comunicación, tenemos que estar dispuestos también a abrirnos a otras estéticas, porque a veces lo que nos ocurre a muchos y a mí también es exigir que nuestros contenidos, por más que vengan de territorios sabiendo que son generados por nuestros compañeros y hermanos campesinos o indígenas, exigimos cierta estética según la cualificación hegemónica. Y ahí el error. Entonces, lo que producimos en buena medida tiene su propia estética, muy a pesar que los hegemón nos digan no es tan trabajado, no es tan cool, ¿no? Pero nosotros trabajamos con esa estética, eso es nuestro estilo, y el contenido también entonces se va trasladando, digamos, a través del estilo, ¿no? ¿Para qué sirvió o cómo sirvió este espacio de comunicación, este canal de comunicación, tanto para las que estamos y los que estamos en las comunidades organizadas en resistencia, pero también para el resto del país y para la audiencia sin fronteras? En primer lugar, para mostrar de que sí es posible hacer comunicación, sí es posible ya no seguir admitiendo de manera pasiva eso que incluso en la teología de la liberación se decía, vamos a hacer la voz de los sin voz. Nosotros siempre tuvimos voz, ¿sí? Y no necesitamos que alguien haga nuestra voz, ¿no? Nosotros siempre tuvimos la capacidad, la actitud, digamos, de logos, de hablar, ¿no? Y claro, si era en nuestro idioma, pero el logo era el hablar, y por supuesto que ahora lo hacemos. Y en ese sentido, sirvió y sirve para que las y los demás, los que nos ven, los que nos escuchan y los que nos leen, se den cuenta que sí existimos, sí tenemos capacidad de hacerlo. Y eso, creo yo, afianza mucho a las y los comunicadores, comunicadoras desde sus territorios, que no van a los territorios, porque esa es la otra diferencia con los medios alternativos, ¿no? Financiados o no por la cooperación, van de la zona del asfalto
hacia afuera del asfalto a buscar información y a eso llaman información comunitaria. Y en este caso, la diferencia es que nosotros estamos en las mismas comunidades. Por ejemplo, yo vivo en una comunidad, ¿no? Estuvieron ustedes anteriormente viendo la parte del patio de la comunidad, pero no se puede estar allá afuera porque hay mucho insecto. Y entonces ahora estoy dentro de la habitación y así todos y todas vivimos en las comunidades. Eso creo que es una diferencia bastante interesante e importante. No estamos encapsulando noticias según lo establecido para que la audiencia lo guste, sino nosotros simplemente utilizamos nuestras herramientas básicas tecnológicas para mostrar a través y también para hacer oír a través de nuestra voz lo que vamos viviendo en lo cotidiano en nuestras comunidades. Yo creo que ese elemento es importantísimo y ahora, claro, es posible, es factible para mucha gente hacer procesos de como yo conozco en los territorios de aquí, de lo que llaman Guatemala, en Erchi, por ejemplo, ¿no? Conozco en Cabón, familias erchíes haciendo radio, ¿no? Obviamente capturando señal, frecuencia, ¿no? Pero van haciendo radio en su propio idioma con todas las limitaciones, ¿no? Escondiéndolo cada vez que van los militares, etcétera, o los policías por el lugar, el aparato y todo lo demás. Pero eso es señal de que sí nos vamos afianzando de que sí es posible hacer comunicación. Y lo otro, finalmente, concluyo con ello, es que gracias a este vehículo hemos podido instalar en el imaginario, en el pensar, no todavía en la agenda de país, pero sí en el pensar de un sector amplio urbano, de que el país necesita procesos de cambios profundos estructurales, ¿no? Que se llaman Asamblea Constituyente Popular Plurinacional, con la diversidad de todos los pueblos, con la participación de la diversidad de todos los pueblos. Esto era impensable hace 8, 10 años atrás, ¿no? Y para eso sirvió la radio, para ampliar, ¿no? El horizonte de alcance con este mensaje. Y claro, ese proceso de constituyente no puede ser sin el proceso de la decolonialidad, de la despatriarcalización, ¿no? De la desmercantilización, que son términos un tanto técnicos que hablamos, digamos, en los que tenemos algo de grado de escolaridad, pero sí que en los hechos, si no destruimos los mecanismos de dominación interna que nos habita, no va a ser posible ese proceso constituyente. De lo contrario, va a ser para reproducir, ¿no? La casa patronal bicentenaria, obviamente con un nuevo lenguaje, con nuevos adjetivos, etcétera. Para que eso no ocurra, ¿no? Intentamos entonces también levantar esos otros elementos, ¿no? Y quizás por eso es que a Radio Victoria ahora lo relacionan más con esta apuesta de la decolonialidad. Pero decolonialidad no es únicamente un capricho, digamos, del pensar, ¿no? Como podría haber sido, digamos, del grupo de la modernidad y de colonialidad que surgió en la década de los 90 en el continente, sino es más una necesidad existencial, ¿no? Porque todos estamos habitados con ello y que si queremos hacer transformaciones, esas transformaciones tienen que estar necesariamente permeadas, ¿no? Digamos, teñidas por la apuesta de la decolonialidad, de patriarcalización, etc. Ahí lo dejo. Bueno, siguiendo con las preguntas, creo que algo también ya mencionaste, Ollantay. Queríamos saber cuáles son los objetivos de las organizaciones y qué mensajes quieren dejar para los comunicadores de organizaciones sociales o sindicales también, políticas y de los pueblos. ¿Podés continuar, Ollantay, o si alguien quiere tomar la palabra? No, yo dejaría de escuchar a María, a César y tal vez finalmente Ezequiel también está por ahí y finalmente yo. César o María, ahí les reformulamos o le recuerdo la pregunta. Sería como que nos puedan contar cuáles son los objetivos políticos o sociales que tienen sus organizaciones, ¿no? Que seguramente tratan de transmitir a través de los medios. Y eso como reflexión y después un mensaje, ¿no? Para todos los que están haciendo este tipo de comunicación o para las organizaciones que todavía no se animaron. Bueno, el espacio que yo pertenezco, el movimiento, ¿no? El Consejo de Pueblos Originarios Llancasmaqui, nace, ¿no? Con un objetivo principal que es la lucha por los territorios y la liberación, ¿no? De los pueblos originarios. Obviamente esto enmarcado, creo que en cada latitud de Latinoamérica, en toda la Vía Yala, tenemos distintos contextos, ¿no? Aunque la opresión es la misma, ¿no? Pero en la Argentina hay bastantes particularidades, digamos, ¿no? Donde es muy
muy grande, digamos, el imaginario, ¿no? De que la Argentina proviene de los barcos, ¿no? Y hay una cuestión muy etnocéntrica, ¿no? Que hace obviamente a esto y la posterior invisibilización de todo lo que pasa dentro de los pueblos originarios, ¿no? Y esto obviamente que facilita todas las cuestiones de avasallamiento en derechos de los pueblos originarios. Y en este sentido me parece que es fundamental, ¿no? El rol de los medios de comunicación, porque también es un territorio de disputa. La comunicación también en nuestro país ha sido, ¿no? Uno de los medios en los cuales han colonizado, ¿no? A nuestros hermanos y hermanas de las distintas comunidades. Y es tarea, creo, también de nosotros poder dar esa batalla, ¿no? Dentro de los medios de comunicación e instalar dentro de la agenda mediática, de la agenda pública, todas nuestras problemáticas, todas las actividades culturales que hacemos, ¿no? Me parece muy bueno también esto de las producciones de contenidos en los idiomas de cada uno de los pueblos, ¿no? Es fundamental. Pero también por ahí me parece que los contextos políticos influyen y mucho, ¿no? En cada una de las posibilidades o no que tenemos los medios de comunicación comunitarios indígenas, en especial de avanzar o retroceder, ¿no? En nuestro caso, lamentablemente, estamos en un contexto en el cual hemos retrocedido en materia de derechos. Yo puedo hablar de los medios de comunicación, pero también creo que en realidad en todas las esferas sociales, ¿no? Hemos retrocedido con el avance de la ultraderecha, ¿no? En nuestro país, en donde durante los últimos meses se ha avanzado bastante, digamos, en materia legal, ¿no? Para poder quitar derechos en cada uno de los sectores sociales, ¿no? Y no somos ajenos, obviamente, los medios de comunicación, ¿no? A esto que vienen realizando, al menos en nuestro país, ¿no? Donde al menos se vienen desfinanciando los medios de comunicación, especialmente los medios de comunicación comunitarios e indígenas que en su momento fueron beneficiadas, ¿no? No beneficiadas, ¿no? También esto lo recalco por una cuestión paternalista del Estado, ¿no? Sino por una cuestión también de luchas, ¿no? De los pueblos originarios a lo largo de la historia para poder concretar distintos derechos, como por ejemplo ser incluidos, ¿no? En la ley de medios en el año 2009, el derecho a la identidad, ¿no? Me parece que es algo fundamental, digamos, dentro de la lucha que vienen realizando los pueblos originarios. Y hoy, lamentablemente, hemos retrocedido en eso, ¿no? Bastante. Y hoy nos encontramos con muchos medios de comunicación que van a tener que cerrar sus puertas, ¿no? Lamentablemente, porque muchas de las cuestiones que estaban garantizadas por el Estado por derecho, ¿no? Para los pueblos originarios, el día de hoy están reducidos o directamente se ha anulado directamente todo financiamiento, ¿no? Para los medios de comunicación comunitarios. Pero bueno, nosotros en nuestro caso nunca tuvimos, ¿no? Nunca fuimos parte de un gobierno, digamos, ¿no? Pero sí entendemos, ¿no? Que los momentos políticos, hay momentos en los que son favorables y desfavorables, más allá de que un gobierno de un partido político, digamos, determinado tenga ideas un poco más progresistas, no van al fondo, ¿no? Del meollo, no van al fondo del problema. Y sí es verdad que durante ese lapso capaz que los pueblos originarios podamos avanzar un poco más en materia de derechos, ¿no? Y hay otros momentos en los cuales retrocedemos, ¿no? Pero es fundamental también, me parece que desde los medios de comunicación trabajar en ese lazo que tenemos que volver a unir, ¿no? Esos lazos de unidad que hoy tenemos que realizar no solamente desde los pueblos originarios, sino también con todos los sectores sociales populares, ¿no? En nuestro país para poder realizar, ¿no? esa resistencia y volver a retomar el camino de los derechos, ¿no? El camino de la democracia que hoy lamentablemente vemos vulnerados, ¿no? Y eso va a ser una tarea fundamental de los medios de comunicación comunitarios, ¿no? Y el mensaje, obviamente, a todos los hermanos y hermanas por ahí que nos escuchan, especialmente de los pueblos originarios, es, ¿no? de que se animen, ¿no? A crear sus propias vías de comunicación, ¿no?
Sí, por ahí el hermano Ollantay recién hablaba también, ¿no? Un poco de la estética, ¿no? Nosotros hemos logrado tener una estética propia dentro de nuestros medios de comunicación, ¿no? Que le dan identidad. Pero me parece que no es fundamental, ¿no? Tanto la estética, sino el contenido que se quiere, ¿no? O el mensaje que queremos dar, ¿no? Y ahí me parece que tiene que apuntar, y creo que cualquier persona, ¿no? Desde cualquier ámbito, hoy en día con la masificación que tenemos de la tecnología y de los medios, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales, cualquier persona hoy en día puede ejercer la comunicación, ¿no? Y obviamente crear contenidos que vayan a cambiar una realidad, ¿no? Y eso me parece que es fundamental, llegar con ese mensaje hoy en día, en donde va a ser muchísimo más difícil el acceso a los medios de comunicación para las comunidades indígenas en especial, ¿no? Y bueno, creo ahí que vamos a jugar un rol muy importante. Muchas gracias, César. María Dolores, ¿será que estás por ahí? Ma- María, entonces, sí, te recordamos del ruido. por ahí te recordamos la pregunta. Sería como que nos cuentes cuáles son los principios o los objetivos por los cuales tu organización, que sería Movimiento Amplio, entiendo, es lo que está planteando o quiere incidir en la sociedad, y de ahí que nos dejes un mensaje, ¿no? Tanto para las otras organizaciones sociales que todavía no tienen un medio, como para los hermanos. Muchas gracias. Sí, ok, Noé. Bien, les había mencionado, el movimiento amplio nace en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Digamos que en ese momento del nacimiento de nuestra organización, pues, digamos, era una cosa espantosa para quienes, digamos, dirigían o eran parte del Ministerio Público, que conocían de buena mano pues la situación, y que se dio a conocer a través de esta huelga de hambre. Entonces, esta lucha contra la corrupción y la impunidad es digamos, transversal, cruza todas las realidades de nuestro país. No hay garantía de derecho a la educación, a la salud, como quizá en las realidades de nuestra Via Yala, en nuestros países. Esta realidad cruza todo. Y es así que el movimiento amplio pues está obligado a participar en los procesos de lucha, de resistencia, en el derecho a la tierra, en el derecho de los pueblos indígenas, en la diversidad del movimiento amplio, pues engloban todos estos procesos. Aunque nació y sigue siendo uno de nuestras principales, digamos, luchas, y también en nuestro discurso con lo que digamos, se visibiliza nuestras luchas, pero cruza todo el resto, ¿verdad? Y ahora mismo estamos en un proceso, por ejemplo, de instalación de Radio Dignidad Tolupán, en el pueblo indígena Tolupán, en Lloro, precisamente para esto que mencionaba Ollantay, ¿verdad? Que desde nuestras localidades hacer comunicación, hacer la labor que corresponde, ¿verdad? Y que ese derecho de los que nosotros leemos, escuchamos, pues nosotros los hagamos realidad en nuestros territorios. Va a haber entonces este otro proceso de Radio Dignidad en el pueblo Tolupán, y esperemos también que con este proceso vayamos rescatando, digamos, la identidad misma del pueblo Tolupán, que ha venido perdiendo en los territorios indígenas. Por acá nos llaman ladinos a los que no somos netamente, aunque sabemos que todos tenemos sangre indígena, pero no tenemos esa identidad de pueblo como tal. Entonces, rescatar incluso la lengua tol, que se ha perdido en el pueblo Tolupán, se ha venido perdiendo. Entonces, rescatar todas estas características, toda esta riqueza que tienen nuestros pueblos
irlos, digamos, desde el medio comunitario, de este medio comunitario propio, con identidad, digamos, del pueblo tolupán, pero que también pues va a contar lo que ocurre a nivel nacional y también pues a nivel del planeta. Entonces, así, eso digamos son nuestros objetivos, la lucha contra la corrupción, la impunidad, el tema de los derechos humanos para el movimiento amplio es fundamental. La Asamblea Nacional Constituyente, ahora nosotros vamos con el compartir de ustedes, compañeros, en estos espacios como Avia Yala, de la plurinacionalidad, por ejemplo, pensar en una constitución nueva desde esta plurinacionalidad, como Codeca, por ejemplo, en Radio Victoria, muchas veces lo escuchamos, y con ustedes también, con el resto de pueblos de nuestra Avia Yala, vamos, digamos, sumando, tal vez, ingredientes que no teníamos, que nosotros tal vez no habíamos valorado como tal, pero que son importantísimos. Entonces, en todo esto, nos sumamos también como medio comunitario popular, como medio propio de las comunidades, donde pues participamos personas, digamos que tenemos un grado académico mayor, participamos campesinos, participamos mujeres, hombres, jóvenes, y pretendemos que más gente, digamos, que representa a nuestras comunidades vaya participando. Entonces, ¿qué decir al resto de organizaciones sobre el tema de comunicación? Esto sí se puede hacer, lo podemos hacer, compañeros y compañeras, y yo creo que estamos obligados a hacerlo, porque nos rebasa la realidad, porque estamos, digamos, por ejemplo, las mujeres se nos arrebata, digamos, se nos incluye en situaciones a las que nosotras no estamos, digamos, no estamos preparadas o no estamos siendo más bien incluidas. Entonces nosotros vamos asumiendo, tenemos que asumir estos roles de hacer comunicación, de participar. Nadie, creo yo, nadie más que nosotros mismos podemos decir dónde nos duele y podemos reclamar de ese dolor y reclamar a quienes corresponde y exigir respuestas, exigir acciones. Solo lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Desde los territorios, porque como lo mencionaba Ollantay, sí, hay medios de comunicación que hacen una labor, por ejemplo, de visibilizar situaciones en los países, pero no es suficiente. Somos nosotros los que estamos en los territorios, los que conocemos lo que ocurre aquí, aquí abajo, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser los de abajo, los que nos movemos, y esta herramienta es para nosotros valiosísima, nos ha dado muchos buenos resultados en el movimiento amplio y sobre todo en el país, ¿verdad? Que poco a poco vamos viendo los logros, vamos teniendo oportunidades que nosotros creíamos que no existían y vamos creando también condiciones para el resto de organizaciones, para el resto de personas que muchas veces incluso creen que nosotros somos sus enemigos, sus enemigas, y que creen que nosotros queremos, digamos, confrontarlos, pero que, bueno, al fin y al cabo, caemos a la cuenta de que los de abajo estamos siendo golpeados en generalidad y que, bueno, estamos llamados a unirnos. Nosotros creemos que la articulación es un elemento primordial, tanto a nivel nacional como internacional, no solo de las organizaciones, sino también de estas apuestas en el tema de comunicación, que no podemos actuar solos, es imposible. Nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces sin que nos autoricen otros medios comunitarios, tomamos esa información, ¿no? Porque creemos que la información también es libre y
la tomamos y la compartimos, las buenas noticias y también las que no son tan buenas, para crear solidaridad y para crear esta hermandad que tanto necesitamos en esta Via Yala, que es una sola, y que los dolores, digamos, en el sur, en el centro y en el norte, pues son tan similares. Invitarlos, compañeros y compañeras, a seguir sumando en este proceso de Via Yala. Yo ya me siento muy parte de Via Yala desde Radio Dignidad y desde el movimiento amplio, y espero que vayamos construyendo lazos más fuertes y también pues que nos fortalezcan como organización y como pueblos. Ollantay, ¿será que puede continuar usted y ya ahí cerramos? Volvemos y Ya. cerramos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo no quería hablar, pero sí tengo que hablar porque, aunque yo ya indiqué anteriormente lo que tenía que indicar, voy a grabar esto. Solo sería que nos cuente cuál es el objetivo que tiene la organización a la que pertenece Radio Victoria, que el objetivo político, y de ahí un mensaje, ¿no? Para todos los que nos están viendo, escuchando. Yo en la anterior intervención ya había indicado el objetivo de la radio, ¿no? La radio en sí mismo no es un objetivo, es un vehículo, y el objetivo del movimiento es transformaciones estructurales, institucionales, constitucionales, proyectos de vida, pero sobre todo motivar, ayudar a que la audiencia y toda la colectividad posible transite más allá de la modernidad, eso que llamamos la descolonización, ¿no? Y el mensaje final es, y esto como lo estoy grabando, quiero saludar desde aquí. Hoy es 14 de junio, 1928, nació el compañero Che Guevara, y el 16, Prensa Latina, que ha sido creado por Che Guevara en 1959, allá en Cuba, que por cierto, Prensa Latina es una de las pocas agencias noticiosas que sigue todavía operando con corresponsales en diferentes partes del mundo. Está celebrando sus 65 años de existencia, especialmente en tiempos donde todo es digital y tecnología, con tecnologías de la última generación. En países aislados como Cuba, tener Prensa Latina sobreviviendo, pues es ya un gran logro. Un país bloqueado, ¿no? En todos los aspectos, tecnológicamente hablando, incluso por los Estados Unidos, es ya un logro. Desde aquí, entonces, un saludo especial para todos los amigos y las amigas de Prensa Latina, el cual también formamos a través de firmas selectas, desde el espacio de Radio Victoria y desde el espacio de Villa La Soberana, y de todos los espacios desde donde generamos contenidos. Y si una de tus preguntas es qué lecciones, o qué mensaje dejamos, desde aquí yo creo que un gran mensaje, lo que decían los compañeros, es el tema de la articulación. No podemos sobrevivir y no vamos a poder sobrevivir nosotros por más que tengamos radio que se lee, radio que se escucha, radio que se ve, o medios de alternativo, digamos, medios similares con esas características, si solo estamos nosotros y nosotros nomás, ¿sí? Tenemos que vincularnos. Y un esfuerzo grande, o una muestra de ello, es que nosotros desde Villa La Soberana estamos vinculando, por ejemplo, lo que es Minca Comunicaciones, lo que es Radio Dignidad. Nos falta vincular con Yancajmaqui, ¿no? Y otros espacios. En la medida en que nos vinculemos, vamos a avanzar, vamos a sobrevivir. De lo contrario, va a ocurrir como lo que ocurre con todas las empresas. Si no se hunden por limitaciones económicas, técnicas, se desaparecen porque son subsumidos por los corporativos. Y lo otro es, no podemos quedarnos, y eso aprendimos también en ese espacio de comunicación, no podemos ni debemos producir un solo contenido para diferentes plataformas. Cada plataforma exige su propio estilo, su propio contenido, y por lo tanto eso también implica colaboración, implica mayor cantidad de involucramiento posible de personas, y eso seguimos hablando de mayor articulación. Muchas gracias, Noé, y gracias también a todos ustedes que han estado en sintonía. Bueno, ya vamos finalizando. Queremos agradecer tanto a Omar Rincón, que nos acompañó más temprano, a César Angulo desde Jujuy,
a María Dolores Uceda desde Honduras y a Ollantay, que estuvo acompañándonos desde Guatemala. Queremos también invitarlos, me estoy olvidando de nuestra operación técnica que nos acompaña también Ezequiel, bueno, a Noé, y bueno, queríamos invitarlos también para la emisión de la tarde que se va a realizar con la pregunta de las lenguas de la Via Yala y la comunicación, que será a partir de las 16 horas, hora argentina. Así que les agradecemos a todos por habernos acompañado y bueno, estaremos emitiendo nuevamente a las 16 horas. Un saludo grande para todos. Muchas gracias, hasta luego.